Buenos días. Ay. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Sí se escucha, pero se escucha doble. Sí, es que no sé cómo salirme del celular. Vamos a ver, ¿dónde está? Ay, qué fuerte. Uh-huh. ¿Ahora? Ahora se oye bien. Ay, ustedes, qué estrés. Yo creo que ya está. Es que estaba tan lenta mi compu que decidí abrir la reunión por el celular para que pudieran empezar a ingresar ustedes, pero no contaba con que esta cosa me iba a dar el retorno del audio. Pero bueno, ya estuvo, menos mal. Ahora sí. Bueno, la clase de hoy vamos a continuar analizando los detalles de esta presentación donde estamos viendo el paso los pasos para el cálculo de la composición nutricional de una receta. Vamos a tener un receso y después también vamos a seguir analizando nuestras opciones de alimentos que ustedes nos aportaron ayer para ver cuál vamos a escoger para la próxima semana que empezamos ya. Por cierto, la próxima semana vamos a hacer una prueba piloto de cálculo del valor nutritivo de una receta así en pequeñito, para que veamos algunos detalles que después nos sirvan en el alimento definitivo que vamos a estudiar. Entonces, vamos a empezar. Ayer creo que nos quedamos acá.
Ya estábamos viendo de que si no se dispone del dato de factor de rendimiento del factor no comestible, o sea, de la parte no comestible, pues tenemos que, ahí sí que determinar esos datos, o sea, no estimarlos, sino que producir esos datos con unas pruebas directamente con los alimentos que correspondan para sacar ahí sí que de datos de campo, el factor de rendimiento y la parte no comestible. Ayer terminamos hablando del pollo, ¿verdad? Y la parte no comestible del pollo, que era el hueso y la grasa, y quedamos que la grasa, algunas personas sí la consumen y que para fines prácticos la grasa no sería parte no comestible, porque nosotros no podemos asumir que porque nosotros le quitamos el pellejo, como normalmente le decimos, pues toda la gente se lo quita, ¿verdad? Entonces, continuando, las fuentes de las recetas que nosotros podemos tomar para, ahí sí que para tener un punto de partida, ¿verdad? ¿Qué receta es la que vamos a analizar? Ya ayer lo comentamos un poco después de la pregunta que planteó Jonathan, y yo le decía que una de las fuentes de las recetas son los libros de recetas, especialmente aquellos libros de recetas que son como, que tienen más prestigio, ¿verdad? Aquí en el país. No sé si ustedes conocen algún libro de recetas que le tengan confianza de que salen bien las recetas, porque recetas hay por todos lados ustedes, pero hay unas recetas que definitivamente que no salen y que solo al verlas uno dice, no, esto no, ¿verdad? Eso no creo yo que salga. No sé si alguien tiene conocimiento de algún libro de recetas nacional, de comida nacional que ustedes le tengan confianza o de donde hayan sacado alguna receta. Por favor, alguien que me pueda retroalimentar. Ustedes son de la era tecnológica, me imagino que todo lo buscan en internet. Cocina, sal y pimienta. ¿Qué manda? Cocina, sal y pimienta, dice mi mamá. Ahí está. Sí, cabal. Sí, perfecto. Ese es un buen referente. Y para la cocina nacional, para las recetas nacionales, los platos tradicionales, pepián, caquic y todo eso, no sé si tienen algún libro o alguna fuente, porque les decía que en internet pues se encuentra ahora muchas cosas, pero hay platos así como muy tradicionales, muy del país, que no siempre le vamos a encontrar en internet. Emma, por favor. Pues, licenciada, yo me metí a un grupo de Facebook. Soy solo observadora, ¿verdad? Pero es un grupo de Facebook que se llama Recetas de mi abuela. Entonces, ese es sobre toda la comida guatemalteca y la gente comparte todas sus recetas ahí. Y yo sí he hecho algunas y sí salen buenas. Sí salen bien, bueno, ese es muy bueno saberlo, Emma, porque entonces usted nos puede apoyar con ese grupo para ver si tienen recetas, según lo que decidamos, ¿verdad? Según lo que decidamos analizar, pues usted nos puede apoyar con recetas de ahí. Perfecto. Sí, muchas gracias. Más o menos hay como 15 recetas solo de un platillo. Exacto, y esa es la ventaja, ¿verdad? La ventaja es si tenemos varias recetas, entonces vamos comparando y ahí es donde tomamos decisiones de qué es lo que vamos a hacer. Excelente. Libro de recetas, entonces sí nos sirve. Fíjense que les comento que hay 2 estudiantes de 2 o 3, no estoy segura si se va a reunir el grupo de 3 estudiantes que están ahorita en la práctica integrada y que ya están seleccionando su opción de investigación y tomaron una opción de investigación que nosotros publicamos, no sé si están enteradas, que Yaret está bien de esa convocatoria para estudiar la composición nutricional de tamales de Guatemala, fíjense. Y todo esto surgió por este interés siempre de calcular el valor nutritivo. ¿Y por qué los tamales? Pues porque los tamales es una de las cosas más, digamos, uno de los alimentos, uno de los platos no solo más populares en Guatemala, sino que tienen tanta variedad.
Y todo esto se los cuento, ¿por qué? Porque hicimos contacto con una persona que es nutricionista, que es jefe de gastronomía del INTECAP, y él nos mostró una serie de recetas que ellos tienen, que es no es un libro porque en realidad no está empastado, sino que son como fichas, fíjense, fichas de recetas de tamales que tienen ahí compiladas a partir de el conocimiento de los chefs que trabajan ahí. Y son muy buenas recetas. Y entonces vale decir que los tamales son importantes, no solo porque son populares, sino que por la amplia variedad. Y ahí en esas fichas encontramos como 18 tipos diferentes de tamales. Y no me refiero a tamales dulces, tamales no sé qué, sino que solo de tamales rojos. Hay como 6 recetas diferentes. Luego de tamales de paches, ¿verdad? Que ya ven ustedes que tamal y pache no es lo mismo, ¿sí? Tamal rojo y tamal negro es tamal, pero hay una gran diferencia en ingredientes. Entonces, los libros de recetas sí nos sirven, pero sí tenemos que tener criterios, ¿verdad? Para escoger aquellos libros de recetas y aquellas recetas que realmente uno pueda ver ahí sí que a simple vista, de que sí llenan los requisitos. Y en ese sentido quisiera preguntarle, vamos a ver, para hacerlos participar un poco. Quisiera preguntarle a Adriana Alvarado. Por favor, Adriana, ¿puede abrir su micrófono? Sí. Adriana, usted cuando ve una receta, bueno, si usted no tiene experiencia, abiertamente lo dice y no hay ningún problema, oye, Adriana, pero cuando usted ve una receta, ¿qué es lo primero que le llama la atención cuando usted dice, esta receta sí sale o esta receta no sale? ¿Qué es lo que le indica a usted si es una buena receta o no? Con toda libertad. Oye, Adriana. Tal vez pensaría yo que la cantidad de ingredientes, relacionarla con el tiempo de cocción que pueda llevarse y si tienen los pasos o el procedimiento de cada ingrediente, o sea, que sí mencionan qué cantidades incluyen el alimento y en qué parte del procedimiento. Pensaría yo. Excelente, Adriana, muchas gracias. Eso es exactamente el principal indicador de que una receta es de buena calidad. Si están enlistados todos los ingredientes y luego en el procedimiento se indica en qué momento se agrega cada ingrediente, cómo se agrega ese ingrediente, qué se mezcla y qué no se mezcla, etcétera, eso es lo que nos indica que es una buena receta, porque hay varias recetas, yo lo he visto, que mencionan unos ingredientes y a la hora de la hora, cuando uno mira en el procedimiento, uno dice, bueno, ¿y a qué hora se agrega el agua? ¿Y a qué hora se cocina tal y tal cosa o se le agrega crudo? Entonces, ese tipo de cosas son los indicadores de que es una buena receta. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de atender cuando veamos información de una receta para escogerla de mejor calidad. Las recetas también pueden ser recetas que tal vez no estén escritas y publicadas, digamos que no estén publicadas como un libro o como algo formal, sino que pueden ser recetas, digamos, de un club o de una asociación o de un grupo, ¿verdad? Que no lo han publicado, pero se sabe que por la frecuencia con la que se realiza esa receta, pues ellos garantizan que siempre sale. Por ejemplo, la receta para hacer donas, ¿verdad ustedes? La receta para hacer el pan dulce, para hacer las champurradas, para hacer el francés de bolita o el francés, el tipo pirujo. O sea, esas recetas, sí hay recetas publicadas, pero las más populares son las que manejan los panaderos, ¿verdad? Entonces, esa es otra fuente de recetas que nosotros podemos tomar para empezar el trabajo de analizar la composición nutricional. Y la tercera fuente de recetas es el trabajo sobre el terreno, es decir, como lo que vamos a hacer nosotros. Ahí sí que investigar con personas, investigar con sus abuelitas, con sus mamás, con sus tías, si ustedes tienen alguien que cocina en su casa, que es la persona encargada de cocinar, a ella preguntémosle también, ¿verdad? Porque las personas que cocinan frecuentemente
tienen bastante conocimiento de recetas, ¿verdad? Y de ahí es como nosotros, en la práctica, de ahí es donde hemos sacado información. Cuando nosotros colectamos recetas, tenemos que estar muy claros y tenemos que estar muy conscientes de que siempre va a haber variación de recetas entre las personas. Siempre, siempre, siempre. Nunca va a haber una receta exactamente igual a la otra, ¿verdad? Y la otra cosa es de que cuando nosotros trabajamos con recetas, sabemos que va a haber variación, sabemos que va a haber diferencias, sabemos que no va a ser exactísimo. Sabemos que no vamos a tener valor nutritivo exactísimo lo que se va a comer, digamos, el pepián que se van a comer ustedes mañana o el domingo. Y si sacamos nosotros el valor nutritivo de ese pepián, no va a ser igual, ¿verdad? Tras lo que nosotros vamos es tener el dato de mejor calidad posible, porque es mejor tener un dato, aunque sea de mediana calidad, a no tener ningún dato. Porque ¿qué hace una nutricionista cuando su paciente le dice que comió pepián y en la tabla de composición de alimentos no está la composición del pepián? ¿Qué hace? ¿Se imaginan ustedes? No sé, tal vez es mucho preguntarles a ustedes porque no se han enfrentado a esa situación, pero sí figúrense qué es lo que ustedes harían en esas condiciones, ¿verdad? Miren, lo que uno hace es estimar, por ejemplo, yo estimo la cantidad de carne que va en ese pepián, si van verduras, la cantidad de verduras y si mucho la cantidad de tomate, porque el resto de ingredientes no sé cuánto es y cuánto va y entonces al final yo hago una estimación rápida cuando tengo al paciente enfrente y eso da más error que tener un dato producido, aún con, digamos, con una receta promedio de lo que nosotros calculamos. Entonces, espero que esto a ustedes les haga tomar conciencia, pues, de que estamos haciendo lo mejor posible, pero nunca vamos a competir con la producción de datos por métodos analíticos, porque es otro nivel de producción de datos, definitivamente, ¿verdad? Ya analizamos ayer por qué es que no se pueden hacer, o pues es tan costoso hacer análisis de laboratorio para una receta tipo pepián, ¿verdad? Eso ya lo discutimos ayer. Emma, por favor. Licenciada, yo tengo una duda, disculpe. Por ejemplo, en el caso de esas preparaciones que llevan consomé, ¿cómo se hace eso? ¿O no se coloca consomé a la receta? Bien, si lleva consomé, nosotros tenemos que calcular la cantidad de consomé y ¿sabe qué? Recuerde el año pasado cuando estábamos haciendo el etiquetado, cuando se agregaba consomé, nosotros vamos y buscamos la composición nutricional del consomé y fundamentalmente el consomé lo que más aporta es sodio. Entonces, por eso es importantísimo no olvidarnos del consomé porque eso nos incrementa considerablemente la cantidad de sodio en la receta. Además de sodio, ¿qué otras cosas tiene el consomé? Nosotros podemos ver en la etiqueta del consomé y vamos a encontrar que tiene quizás almidón como base, almidón, saborizantes, colorantes, olor a no sé qué, sabor a no sé qué, todos son saborizantes y colorantes, algunos naturales y otros artificiales, ¿sí? Yo tengo una receta del consomé de pollo, pero no tiene ningún aditivo que usted está diciendo. ¿Pero es un consomé nacional? Sí. Disculpe. Recording in progress. No estaba grabando. ¿Y qué es lo que tiene ese consomé? Léame si lo tiene a mano. Sí, 3,5 libras de huesos de pollo, una cebolla partida en 4 partes, un apio en trozos, una zanahoria en trozos y 8 tazas de agua fría. No, pero ahí estamos hablando de dos cosas diferentes, disculpe. Consomé, nosotros le llamamos a ese polvito maravilloso que viene en un sobrecito o bien que viene en forma de cubito, ¿verdad? Y que se le agrega a la comida. Eso es consomé. Pero también en la comida tradicional se le llama consomé a una sopa elaborada a partir del caldo que queda de carne, de la cocción de la carne, y se le agrega esto que usted está diciendo. No sé
alguien que tenga más experiencia y conocimiento sobre cocina, a los chefs, por favor, que opinen aquí sobre este concepto de consomé, los dos conceptos de consomé que estamos hablando, por favor. Atención. Jonathan. Ah, Nancy, gracias, Nancy. Sí, buenos días. Ajá, ajá, sí. Ajá. Ajá, ajá, sí. Natural. Ajá, como un caldo, sí. Como un caldo, pero digamos el uso que se le ha dado al consomé en polvo es agregarlo a toda clase de comidas, aunque no sean caldo, perdón, ¿verdad? Sí. Eso es, excelente. Ajá. Y tiene tanto éxito usted, porque mire, si algo tiene éxito es el consomé. No sé si alguien tiene por ahí a mano un sobre de consomé que lo pueda, leer los ingredientes y compartirlo acá, por favor, para salir de esas dudas. Entonces, mientras alguien, no sé, si alguien está buscando, que solo diga estoy buscando y le damos tiempo, o si nadie está buscando, entonces continuamos. Licenciada, yo puedo ir, pero bueno, tengo solo, creo que un frasco. No, ahorita, solo que me echan de ir, ¿ok? Vaya a ver entonces, ¿sí? Jonathan, ¿qué nos dice? Ay, perdón, licenciada, no dije que mi micrófono, pero la verdad que lo de el concepto que da Nancy, sí es cierto, lo de consomé. Para eso, es una reducción es un concentrado, se podría decir. Es un concentrado, sí. Del caldo de pollo, entre comillas. Exacto, exacto. Sí, vamos a ver si nos traen un sobre para ver qué ingredientes tiene, ¿verdad? Mientras tanto, avanzamos un poquito. Bueno, entonces, ya estando conscientes de lo que vamos a hacer con las recetas, vamos a ir profundizando un poco más en cómo se hace el procedimiento. Lo primero es transformar en gramos toda la porción comestible, ¿verdad? Es decir, cualquier receta que nosotros tengamos a mano, cualquier receta que utilicemos como base, lo primero es transformar a gramos todos los ingredientes de la receta. Normalmente ya ven que las recetas se presentan como está indicado en este recuadro, con cantidades de ingredientes, pero en unidades de uso común o en unidades conocidas, ¿verdad? Una cebolla, 2 tomates, 2 huevos, ¿ya? Es muy raro que una receta diga 100 gramos de huevo o 70 gramos de tomate. Es muy raro, ¿verdad? Y es lógico porque esas cantidades, o sea, esa forma de escribir los ingredientes no es familiar para las personas y las personas no tienen balanza en su casa normalmente. Entonces, hay que, la receta, para que esté bien hecha, tiene que decir cantidades conocidas para todas las personas. La función nuestra cuando vamos a analizar la composición nutricional de la receta es, en primer lugar, transformar a gramos todos los ingredientes. Seguimos. Los gramos para transformar en gramos de los ingredientes tenemos que tener en mente que
hay parte comestible en todos los ingredientes, la mayoría de ingredientes comestible. Algunas veces la parte comestible es arriba del 90-95%, como por ejemplo otra vez el tomate, ¿verdad? El tomate prácticamente todo se utiliza, excepto ese tronquito, ese puntito que está digamos, donde se une al tronco, ¿verdad? Ahí a veces se quita ese pedacito por presentación, ¿verdad? Especialmente cuando se va a usar para ensalada. Entonces, eso es una pequeña fracción que se desperdicia. Otro ejemplo de alimento donde se use el 95%, ¿qué les diré yo? Tal vez más del 95%, el arroz y el frijol, especialmente el arroz que se compra y el frijol que se compra a granel, ¿verdad? El que se vende en los mercados donde le pesan la libra, ¿verdad? Ahí hay el agua alargada una receta. Y eso es un error frecuente porque como el agua no aporta nutrientes, dice uno, ¿verdad? Entonces no hay por qué agregarla, pero se recuerda que el semestre pasado hablamos bastante de la importancia de tomar en cuenta esa agua, ¿verdad? Que se agrega. Y aquí quisiera preguntarle a Sofía Vela. Sofía, por favor, ¿puede abrir su micrófono? Sí, licenciada, buenos días. Buenos días, Sofía. Sofía, ¿usted se recuerda o puede ahorita deducir por qué la importancia de tomar en cuenta el agua en una receta? Aunque no aporte nutrientes. ¿Por qué tenemos que tomar en cuenta el agua? Quizá porque, bueno, puede ser por distintos motivos, pienso. Sí. Porque primero aumenta la cantidad de la porción, tal vez de la porción. El volumen de la receta. Ajá, el volumen. Excelente. Otro podría ser porque se quita el agua y con ello van a veces minerales, si no estoy mal. Entonces podría afectarnos en los cálculos. Sí, y excelente. Eso, principalmente. Excelente. Excelente, Sofía, muy bien. Esa es la importancia de tomar en cuenta el agua, ¿verdad? Aunque no aporte nutrientes, hay que tomar en cuenta el agua. Sofía, por favor. Solo para decirle, licenciada, que... Ay, sí, gracias. Dígame. ¿Le digo los ingredientes? Sí, diga los ingredientes, por favor. Bueno, dice sal yodada. Ajá. Glutamato monosódico. Ajá. Azúcar, grasa vegetal de palma, carne de pollo 1.5%, grasa de pollo, cebolla, sabor artificial a pollo, perejil, ajo, inosinato disódico, hierro y colorante natural, cúrcuma. Excelente. Ay, gracias, Sofía. Lo que solo me parece como raro, bueno, no raro. Dice que es libre de grasa, pero creo que al final sí tiene grasa. Sí, ¿por qué dice libre de grasa? Si ahí estoy leyendo que tiene grasa. ¿Sabe por qué? Sofía? La voy a remitir al reglamento técnico centroamericano, las normas de cuándo se dice que es libre de grasa. Y se lo adelanto. Es porque por cada porción la cantidad de grasa es menos de 0.5 gramos por porción. Por eso es que es libre de grasa. Así lo estipula ese reglamento. Entonces, o sea que se omite dato, no necesariamente se omite, digamos, en la etiqueta nutricional puede no aparecer, porque es menos de 0.5 gramos, ¿verdad? Puede no aparecer. Pero la razón por la que ellos lo anuncian como libre de grasa es que por porción le aporta menos de esa cantidad de grasa, ¿verdad? Ahora, Sofía, otra cosita. ¿Se recuerda usted por qué la importancia de leer los ingredientes en un producto que se comercializa así como este Consomé? ¿Por qué nos fijamos en los ingredientes, Sofía? ¿Se acuerda? Bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero digamos así como hay personas que tal vez como que son alérgicos, digamos, o sí. Intolerancias. Entonces, sí, recuérdese de la importancia del orden en que se presentan los ingredientes. ¿Qué le indica ese orden? También la cantidad en que se encuentran.
Ahí está. Por ejemplo, acá la sal yodada es el principal. Ajá, exactamente a eso quería llegar, Sofía. Cuando usted leyó los ingredientes, el ingrediente que leyó en primer lugar es el más abundante. En ese caso es sal. O sea que sal es lo más abundante en el consomé y como en cuarto o quinto lugar escuché yo pollo, ¿verdad? Sí, es el sexto. A sexto lugar el pollo, sí. El segundo ingrediente en el orden, ¿cuál sería, Sofía? Glutamato monosódico. Glutamato monosódico. ¿Qué es el glutamato monosódico? Es un estimulante de la percepción del sabor. ¿Y qué nos aporta, digamos, desde el punto de vista de nutrientes, que es lo que nosotros vamos a analizar? ¿Qué nos aporta glutamato monosódico? ¿Qué nos aporta? Sofía. Ay, no sé, bueno, o sea. Monosódico. Monosódico. Sodio. Entonces, fíjense que va sal en primer lugar y en segundo lugar otro ingrediente que aporta sodio. Entonces, por eso es que decimos de que los consomés son básicamente productos de sal. Con sabores naturales quizás, porque sí, ahí en lo que usted leyó, pues se ve que sí son ingredientes naturales, excepto el colorante que va en último lugar, pero los dos primeros ingredientes son ingredientes que aportan sodio. Creo que el tercer ingrediente es harina de trigo, ¿verdad? Sí, harina de trigo. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, el segundo es harina de trigo. Perdón, harina de trigo. No. Y el tercero es el glutamato. Muy bien. Bueno, entonces, ¿por qué estábamos analizando esto? Porque salió la pregunta de que si aparece consomé en una receta, si lo tomamos en cuenta o no. Y la respuesta es que sí, todo lo que aparece en una receta lo tomamos en cuenta, todo. Lo que pasa es de que hacemos un análisis de cómo es de que participa ese ingrediente en la receta y qué es el principal aporte que hace, ¿verdad? ¿Se recuerdan que el año pasado en una de las recetas que etiquetamos había agua de canela? ¿Se acuerdan? Agua de canela. Y en el caso del agua de canela, ahí sí no tomamos en cuenta ningún nutriente, sino que solo el agua, ¿verdad? Y el razonamiento de que de los ingredientes de la canela, que la mayoría, digamos, son estimulantes del sistema nervioso, ¿verdad? Eso es lo que pasa al agua de donde se prepara el agua de canela, valga la redundancia. Entonces, esos no son nutrientes, no los tomamos en cuenta. Si hubiese sido, ahorita voy, María Fernanda, si hubiese sido canela molida, ahí sí tomamos en cuenta un poco de fibra. ¿Por qué? Porque es digamos, la raja de canela que se vuelve polvo. Entonces, ahí sí va fibra, ¿verdad? Ahí sí tomamos en cuenta la fibra. María Fernanda, ¿le escucho? Buenos días, licenciada. Fíjense que estaba leyendo un poquito de la hipertensión, ¿verdad? Sí. Entonces, en la hipertensión, la parte que contribuye a eso es un consumo elevado de sodio. Así es. Vi que el componente en sí que eleva la presión es el cloruro de sodio de la sal comercial. Entonces, me dio así como, no sé, como que me voló la mente porque pensando en el glutamato monosódico y eso, y su aporte de sodio, yo pues había como asumido que al contribuir con sodio también contribuía a elevar la presión. Fíjese que yo ahorita no le puedo explicar el mecanismo porque no es mi fuerte, pero yo estoy segura que el sodio es el que participa también. No, yo no estoy muy segura si es el cloro, pero del sodio sí estoy segura de que sí hay un mecanismo por el cual aumenta la presión arterial. Eso sí, lo vamos a revisar porque es muy importante ese punto. Ya, pues con lo que usted dice, ya me hizo entrar en duda y hay que ir a revisar, pero
pero sí estoy segura que es el sodio. Mire, hay una iniciativa muy importante de la Organización Mundial de la Salud para reducir el sodio en la dieta y hablan de, digamos, en primer lugar de la presión arterial, pero también de otros efectos que tiene en el organismo. Y por eso es que estoy segura que es el sodio, fíjese, el sodio. No descarto que el cloro tenga algo que ver, pero es en primer lugar el sodio, ¿verdad? Así que excelente, vamos a investigar hoy, María Fernanda, y muy importante su aporte. Bien, continuamos. Entonces, si vamos acá que las fuentes de error es no tomar en cuenta el agua. Otra fuente de error es olvidarse de que lleva grasa una receta, por pequeña que sea la cantidad, ¿verdad? La grasa para freír siempre se toma en cuenta. Recuérdense que hay fritura de profundidad y fritura superficial. Y la fritura superficial se usa muy poquita grasa, pero siempre aporta a la receta. Otra fuente de error es no aplicar el coeficiente comestible, o sea, la fracción comestible, ¿verdad? Por grande o pequeña que sea, es mejor tomar en cuenta la fracción comestible del alimento. La cuarta fuente de error es la utilización de factores de rendimiento y de retención que no son adecuados, especialmente cuando tomamos esos factores de la literatura. Ya sabemos que tienen bastante error porque puede hacer que los alimentos no sean los mismos, puede hacer que se preparen de diferente manera. Entonces, lo más aconsejable es obtener esos factores de rendimiento directamente de nuestra práctica en la cocina, ¿verdad? Ahora, la retención de vitaminas y minerales, eso sí, definitivamente lo tenemos que tomar de la literatura porque no se puede y no es fácil obtenerlos experimentalmente desde nuestra práctica, ¿verdad? La retención de vitaminas y minerales requiere métodos analíticos. Otra fuente de error es aplicar de los valores de nutrientes por 100 gramos y olvidarse de ajustarlos a un peso real. O sea, lo que la tabla nos da son valores por 100 gramos, ¿sí? Pero siempre tenemos que estar pendientes de qué cantidad de alimento es el que nosotros estamos usando en la receta. Ustedes dirán, ay, eso es elemental, licenciada. Sí, es elemental, pero miren, cosas se han visto en que se olvida ese tipo de detalles y pues da mucho error. Como este es un trabajo muy minucioso, entre tanto detallito que hay que cuidar, a veces se le olvidan a uno ciertas cosas y por eso es que se menciona aquí una lista de las fuentes de error y se incluyen estas que parecen errores elementales. Otro error es la falta de valores de nutrientes en los ingredientes. La falta de valores de nutrientes en los ingredientes. Y este efecto es mayor cuando mayor es el contenido de ese ingrediente en la receta, ¿verdad? Ejemplo, ¿se recuerdan que el semestre pasado hicimos un etiquetado donde teníamos, no era el etiquetado, sino que era, si no estoy mal, cuando estábamos estudiando los edulcorantes, creo yo que era, que estábamos buscando en la literatura en internet, que era lo que contenía la esplenda, ¿se acuerdan? Y entonces ahí nos salían unos ingredientes, en una fuente de internet nos salían unos ingredientes y en otra nos salía otra, ¿verdad? Y ahí es cabalmente el problema que se está señalando acá como un error, ¿verdad? Cuando tenemos esa confusión o cuando no tenemos el dato exacto y peor, cuando no tenemos el dato del ingrediente, ¿verdad? Ya vamos a ir terminando para el receso. Solo quiero terminar este recuadro. Otra fuente de error es la introducción de valores 0 en la receta, cuando faltan los valores de los ingredientes. O sea, cuando nos falta un dato, pues le ponemos 0, pero nosotros igual sabemos de que es una fuente de error porque no es que tenga 0, sino que no tenemos el dato, que es un concepto diferente, ¿verdad? No tenemos el dato. Y la otra fuente de error es cuando nosotros tomamos datos de la tabla de composición de alimentos o de una base de datos de composición de alimentos de ingredientes equivocados. Digamos,
equivocaciones que surgen, por ejemplo, de nombres que son similares, pero que se refieren a productos diferentes. Ejemplo, en Colombia hay una fruta que se llama naranjilla, ¿sí? Y si nosotros no sabemos de qué se trata esa naranjilla y nosotros la hacemos equivalente a naranja, ahí hay un grave error, ¿verdad? A eso se refiere esta fuente de error que se menciona acá, de que los nombres que están en las tablas de composición de alimentos sean similares o sean como homónimos, pero que se refieran a alimentos completamente diferentes, ¿verdad? Vamos a ver, quisiera preguntarle vamos a ver, aquí la lista. Karen Santizo, por favor, puede abrir su micrófono. Sí. Karen, ¿se le viene a la mente ahorita algún ingrediente sofisticado o raro en una receta? Cualquiera que sea, dígame algún ingrediente. Sofisticado. Karen. Así sofisticado. Raro, diferente, extraño, que se usa muy en recetas muy de vez en cuando, ¿verdad? No sé. Si alguien tiene una idea, puede ayudarle a Karen, por favor. ¿Algún ingrediente que... Licenciada, podría ser como el oro comestible, ¿no? El oro comestible. Muy buen ejemplo, sí, sí. O el panko, que sirve para panko, que le dicen como para hacer forrados la milanesa o algo así. No. Fíjese que panko. No escriba en el chat cómo es ese ingrediente, porque yo le oigo palco. Ahorita azafrán también se podría. Azafrán. Sí, azafrán es un buen... sauco. Mire, perdón, sauco lo propone Desiree, es cierto. Sauco es un ingrediente. No, es el que mencionaba antes. Bueno, sí. Sí. Sauco, sí. De sauco creo que sí tenemos un dato en la tabla, sí tenemos un dato. Alcachofas creo que sí también. Trufas no tenemos en la tabla nosotros. Habría que buscarlo en tablas internacionales, las trufas, ¿verdad? ¿Quién me dijo el oro comestible, dijo alguien. Ese oro comestible, sí, de verdad. Ahí está, mire, panko, dice Vera, panko. ¿Qué es ese panko? Yo nunca lo he oído, ni lo he leído, ni lo he visto, ni lo he usado, mucho menos. Nunca. Es el que dice que se usa para la milanesa. ¿Vera? Sí, lo utilizan los chinos o coreanos. ¿Y es como tipo harina? Es como si fuera pan, pero es como con laminitas y así blanquito. Ajá, excelente ejemplo, porque fíjense que si encontramos eso en una receta, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo buscamos? Y tenemos que hacer primero investigar de qué está hecho el panko, ¿verdad? Y de ahí ver si tiene ingredientes, ir ingrediente por ingrediente y a saber en qué tabla lo vamos a ir encontrando cada uno de esos ingredientes. El té matcha, esa es otra cosa, ustedes. Miren. Entonces, tenemos muchos ingredientes que probablemente no van a estar en la tabla de composición de alimentos que conocemos, la del INCAP, y entonces tenemos que estar listos para buscar en otras tablas, pero antes de buscar, así como en este caso el panko y el té matcha, más o menos guiarse uno por de dónde es originario ese ingrediente para buscar en una tabla de más o menos de esa región. De repente por ahí está, ¿verdad? Alga nori. Mire,
Interesante, interesante. La goma Shantan, creo que ese era uno de los ejemplos que, es decir, a los que yo me refería, de los que utilizamos en el semestre pasado y que no sabíamos su composición y fuimos a buscar a internet, ¿verdad? Y que encontramos cosas diferentes. Sí, excelente, excelente, muchas gracias. Todo esto que estamos viendo son posibles fuentes de error cuando no encontramos el valor de ese ingrediente en las tablas de composición de alimentos, ¿verdad? En las que nosotros más utilizamos probablemente no va a haber una variedad tan amplia de esos ingredientes y entonces eso nos obliga a buscar en otras. Muy bien, entonces vamos a tener el descansito ahorita. Siempre 10 minutos. Al regresar vamos a seguir hablando un poquito más de estos recuadros y siempre 20 minutos antes de que termine la clase vamos a hacer otro consenso de qué alimentos son los que... Vamos a aplicar criterios para ver qué alimento escogemos para hacer nuestro trabajo. Entonces ahorita, descansito, en mi reloj son las 10 en punto, entonces a las 10:10 volvemos, por favor. Recording stopped. Recording in progress. Continuamos, por favor. Entonces, pasando a este otro recuadro del nombre de la receta, pues 2 recomendaciones. Hay que dar un nombre a la receta que sea comprensible para todos los usuarios, no solo nacionales, sino que también internacionales, ¿verdad? Y si es necesario para aclarar ese nombre que le dimos a la receta, se puede dar una explicación adicional para hacer algún énfasis en los ingredientes o en las diferentes como modalidades, ¿verdad? Y aquí esto que se menciona aquí al final es muy importante, como ya ven que ahora se pueden hacer tamales vegetarianos, ¿verdad? Entonces es una aclaración importante en una receta de tamal, decir que la carne se puede sustituir por champiñones o no sé, yo incluso vi unos tamales colorados que en lugar de carne tenían berro y vieran qué delicioso, ¿verdad? Entonces se puede hacer ese tipo de aclaración. Por ejemplo, si fuera el pepián, nosotros podríamos decir esta receta es para el pepián rojo o esta receta es para pepián negro, ¿verdad? O en esta receta se puede sustituir la carne de res por pollo. O en esta receta se pueden mezclar los 3 tipos diferentes de carne, ¿verdad? De res, de pollo y de cerdo. Ese tipo de cosas son las aclaraciones que se pueden dar en una receta, ¿verdad? Y llegamos al punto clave de la clase, que es el sistema de cálculo de la receta. Y hay 4 métodos ustedes. Hay 4 métodos para hacer esto. El primer método es la suma de los ingredientes crudos. El segundo método es el método que se llama de los ingredientes. El tercero es el método de la receta completa. Y el cuarto, el método mixto. Yo no quiero hablar muchos detalles de cada método porque se les va a hacer bolas, se les puede confundir. Ustedes lo tienen aquí para estudiarlo después o para revisarlo. Yo solo quiero hacer énfasis en los 2 métodos que nosotros vamos a utilizar para hablar más detalles de ellos.
que es el método de la receta completa y el método mixto. Entonces me voy a pasar directamente hasta acá. El método de la receta completa es cuando se suman los pesos de cada ingrediente crudo tal como está en la receta. Se toma en cuenta el cambio de grasa y de agua y se aplican factores de retención en la receta, fíjense bien, en la receta basándose en el grupo de alimentos del principal ingrediente. Les voy a decir que este es el método, digamos, como más práctico, más aplicable, pero en el semestre, el año pasado, que intentamos aplicarlo así, en el análisis que hicimos con los estudiantes y, digamos, las inquietudes que les quedaban a los estudiantes, terminamos haciendo el método de los ingredientes, fíjense, porque el método de la receta completa, ¿saben cuál es el punto donde los estudiantes no se quedaron tranquilos? Y tienen razón, ¿verdad? Es en esto, miren, donde los factores de retención se aplican a la receta y no al ingrediente. Entonces, este paso fue lo que nos hizo dudar y regresamos mejor a aplicar el método de los ingredientes, que el método de los ingredientes es cabalmente ir ingrediente por ingrediente y aplicarle el factor de retención a los ingredientes. ¿Y saben por qué no se quedaron tranquilos los estudiantes cuando tratamos de aplicar el factor de retención a la receta completa? Porque en el curso de alimentos, cuando hacemos el etiquetado nutricional, nosotros aprendimos a calcular el factor de retención de cada ingrediente y nos dimos cuenta de que sí hay una diferencia cuando se calcula el factor de retención por ingrediente, especialmente cuando los ingredientes tienen diferentes tiempos o métodos de cocción. Hay una diferencia a calcular el factor de retención ya cuando está terminado el alimento, ¿verdad? Y porque aquí dice que se le aplica el factor de retención del grupo de alimentos del principal ingrediente, pero de los ingredientes minoritarios se queda como en el olvido. Entonces, fíjense que esta es el método más aplicado, digamos, en general, pero a nosotros aquí, en nuestra experiencia como Universidad de San Carlos, aplicamos el método de los ingredientes al final, ¿verdad? Empezamos haciendo todos los pasos de la receta, pero terminamos aplicando el método de los ingredientes. Y al final, entonces, por esa razón es de que terminamos haciendo un método mixto, ¿verdad? Donde aplicamos parte a los ingredientes y parte a la receta, ¿verdad? No es nada del otro mundo, realmente, como les dije desde el principio, hacer esto parece sencillo, porque es ir calculando el valor nutritivo de cada ingrediente que integra la receta. Pero como en ese cálculo hay tantos detallitos de factor de retención, de cambio de peso por la cocción, de los ingredientes que son muy raros, entonces ahí es donde se va complicando un poco el asunto y por eso es de que nos resulta bien laborioso hacer esto, pero es cuestión nada más de llevar en la mente la secuencia de lo que estamos haciendo. O sea, ¿por qué estoy haciendo este cálculo? ¿Por qué estoy sacando este porcentaje? Esa secuencia lógica que nosotros tenemos que llevar nos ayuda para entender por qué hacemos tanto calculito, ¿verdad? Y entonces el método mixto consiste en ver los ingredientes de la receta, sumar el peso de cada ingrediente de la receta, tomar en cuenta el cambio de grasa y de agua, aplicamos el factor de rendimiento a la receta, pero también el factor de retención a los ingredientes, ¿verdad? Y después sacamos el valor nutritivo total, ¿verdad? Aquí hay un cuadrito resumen. En este recuadro hay un cuadro resumen de cómo proceder. En el método de los ingredientes tomamos el ingrediente 1, le sacamos el valor nutritivo, le aplicamos el factor de rendimiento y el factor de retención. Y al final tenemos la suma de todo lo anterior, es la receta. La suma de todos estos cálculos que hicimos, ingrediente por ingrediente, es la receta, ¿verdad? En el método de la receta solo sacamos el valor nutritivo de cada ingrediente y a la receta le aplicamos
el factor de rendimiento y el factor de retención. Y en el método mixto tenemos para cada ingrediente su valor nutritivo y su factor de retención, y a la suma total de la receta le aplicamos el rendimiento de la receta, el factor de rendimiento. Aquí hay más información, pero yo no quiero profundizar más en esto para no hacerles más, para no llenar tanto su cabeza de información. Si nosotros necesitáramos, por alguna cuestión que afrontemos en la parte práctica, vamos a volver a estos recuadros para ver qué nos dicen y cómo podemos resolver algunos problemas prácticos que vamos a encontrar, ¿verdad? Pero aquí lo tienen ustedes y lo tienen en la plataforma también para que lo puedan consultar, ¿verdad? Vamos a ver. Yo creo que ahí, esta última parte que se llama argumentos sobre el análisis o cálculo de valores de los nutrientes de las recetas, es lo que nos, digamos, lo que nos fundamenta para lo que estamos haciendo. Y solo quiero que veamos este recuadro. El análisis o cálculo de valores de los nutrientes de las recetas. Si buscamos, si encontramos la variación interindividual e intraindividual en la preparación de las recetas, nosotros tenemos una variación de este tamaño, así como está en esta línea. Si nosotros al hacer el estudio buscamos la variación del valor de los nutrientes en la determinación por medio de una determinación analítica, la variación va a ser bien pequeñita, porque los métodos analíticos son mucho más exactos. Pero si nosotros buscamos la variación del valor de los nutrientes al calcular las recetas utilizando factores de rendimiento y retención, miren, la variación va a ser de este tamaño. O sea, es un intermedio entre lo analítico y entre la estimación general que se puede hacer de una receta. Y por eso es de que nosotros confiamos pues en hacer el trabajo bien hecho y obtener un dato que, si bien va a tener una variación, es una variación aceptable. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a explicar, 15 minutos, vamos a explicar la hoja de trabajo número 2, es lo que vamos a empezar a hacer. Yo creo que vamos a empezar a hacer la hoja de trabajo número 2 el día, no sé si quizás el viernes. El viernes voy a compartirles esta hoja de trabajo. Un momento. Licenciada, perdone. Sí. Estaba viendo que en el módulo usted colocó lo de la entrega de esta hoja de trabajo, ¿verdad? Pero, ¿la 2 o la 1? La 2. Ajá. Pero dice que se entregan el 25 de enero del 2050. Me dice que... Para que lo pueda... Tienen bastantito tiempo. Ay, gracias. Sí, con Desiree nos dimos cuenta en la hoja de trabajo 1, y yo creo que ahí sí lo corrigió Desiree, pero en la 2, como no estaba activa esta semana, yo creo que por eso es que no la ha corregido, pero les prometo que se va a corregir. Y la entrega va a ser el martes, la primera parte, hoy en la primera parte de la hoja de trabajo va a ser el martes. Así que lo vamos a corregir para que no se atengan ustedes hasta el 2050. Lick, era una tarea sin presión. Sí, es cierto. Ay, porque ahí va, un momentito. Miren, la hoja de trabajo número 2 es para hacer nuestra prueba piloto que les mencioné hace un rato. La prueba piloto tiene como objetivo, prepararnos para el trabajo formal de la receta. Y lo que vamos a hacer es acá.
Lo que vamos a hacer es la receta de huevo frito según como cada quien lo hace en su casa. Y ahí el objetivo es de que veamos qué tanto puede variar una receta tan sencilla como es la de huevo frito. Cuando nos informamos de cómo lo hace cada quien. Entonces, esta hoja de trabajo es grupal. Primero van a identificar aquí los integrantes del grupo y la primera parte cabalmente le pusimos huevo revuelto, no huevo frito, con tomate y cebolla. Y aquí en la primera parte cada estudiante va a escribir su nombre y la receta que utilizó. Atención, porque como ya vimos la importancia de escribir bien la receta con todos sus ingredientes y las características de los ingredientes, yo quiero que cada uno de ustedes se esfuerce en ser bien específico en la receta tal como lo hizo. Lo más específico posible. Lo más específico. Yo no quiero ahorita darles así como la lista de cosas que tienen ustedes que escribir en su receta, sino que es parte de lo que yo quiero ver en el trabajo que ustedes van a entregar. ¿Qué tan sensibilizados quedaron con la importancia de escribir bien todos los ingredientes y las características de los ingredientes de una receta, después de todo lo que hemos hablado en estas clases? Cuando terminen de documentar cómo hizo la receta cada estudiante, entonces van a hacer una receta promedio. Y la receta promedio va a incluir aquellos ingredientes y el procedimiento que utilizó la mayoría de los estudiantes. Como ya se está diciendo de una vez acá que es huevo revuelto con tomate y cebolla, pues obviamente va a haber huevo, va a haber tomate y va a haber cebolla. Y supongo que también aceite, ¿verdad? Pero como ustedes van a decir con detalle qué tipo de huevo utilizaron, qué tipo de tomate y qué cantidad, qué tipo de tomate y qué tipo de cebolla, qué tipo de aceite, entonces al final pueden hacer una receta promedio, ¿verdad? Recuérdense que en la receta también se incluyen los tiempos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se cocina? ¿Cuánto tiempo se deja en exposición al calor? Madeline, por favor. Licenciada, disculpe, ¿para cuántas personas lo hacemos? Porque... Muy buena pregunta. Excelente, muy buena pregunta. Pues yo diría que hagamos 2 huevos revueltos, que es más o menos la porción. Bueno, hay personas que se comen 2 huevos, hay personas que se comen 1 huevo, ¿verdad? Para fines de estandarización vamos a hacer la receta con 2 huevos revueltos. Con 2 huevos, perdón. 2 huevos. Luego, en el inciso 2, lo que yo quiero es de que ustedes anoten el peso neto y el peso bruto de cada uno de los ingredientes. ¿Por qué? Porque es bien importante para fines de nuestro trabajo tener el peso en gramos. Aquí, ustedes en esta receta van a decir 2 huevos y 1 tomate o medio tomate o 1/4 de cebolla, yo no sé. Lo van a decir en cantidades de uso común, pero acá en la tabla número 2 van a decir cuántos gramos era esa cantidad de tomate y de cebolla y de aceite, que ustedes agregaron en la receta, ¿sí? Y siempre al final va a haber un promedio, ¿verdad? Una receta promedio. María Fernanda. Licenciada, si no estoy mal, el peso bruto era como que el peso digamos, el peso del huevo con cáscara y todo. Así y el neto ya sería solo, digamos, como lo de adentro, ¿verdad? Así es. Eso es así. Igual, por ejemplo, el tomate. El tomate, si le quitan esa puntita que tiene el tronquito, digamos, entonces ahí hay una diferencia entre peso bruto y peso neto. El peso bruto sería el tomate completo y el peso neto sería exactamente la cantidad de tomate que ustedes agregaron al sartén si le quitaron esa puntita del tronquito, ¿verdad?
En la cebolla también puede ser que haya un peso neto y un peso bruto, porque a veces uno le quita la capa externa a la cebolla, ¿verdad? Y eso entonces ya es un peso bruto, ¿sí? Con todo y la capa externa es un peso bruto, y sin la capa externa es un peso neto. Y vamos a tener entonces al final el promedio de huevo, aceite, tomate y cebolla que se usó en la receta, ¿sí? Luego vamos a sacar el factor de rendimiento de esa receta. Igual, cada estudiante va a tener el peso total de sus ingredientes en crudo y el peso total de su huevo frito en cocido. Y comparando estos dos datos, vamos a sacar el rendimiento. Aquí, recuérdense que una parte de la grasa del aceite que ustedes utilicen se va a quedar adherida al sartén, ¿verdad? Pero es parte de lo que tenemos que saber de la receta, y por eso el factor de rendimiento, para ver cuánto nos queda en la receta terminada, lo que vamos a servir en el plato para consumo de la persona, ¿verdad? Entonces sacan sus datos siempre por estudiante y al final un promedio, ¿sí? Esto es bastante sencillito, pero hay que hacerlo minuciosamente, y pues el sacar los datos promedio es lo que requiere un poco de más discusión en el grupo. ¿Alguna pregunta respecto a esta hoja de trabajo? Por favor, ahorita le vamos a dar la palabra a María Fernanda. No sé si se le quedó levantada o quiere hacer otra pregunta, y después Adriana. No, quería hacer otra pregunta. Dígame, María Fernanda. El factor de retención, o sea, ¿cómo se saca? ¿Qué tenemos que dividir ahí? Es el rendimiento, no es factor de retención. Es el rendimiento, sí. Ajá. El rendimiento es un porcentaje, ¿verdad? Es un porcentaje. Entonces, todo lo crudo es el 100% y todo lo cocido es X, ¿verdad? Lo cocido son unos gramos que van a ser diferentes a los gramos en crudo. Y entonces esos gramos terminados en cocido dividido entre los gramos en crudo le va a dar una fracción, y eso lo puede convertir a porcentaje, ¿verdad? En lugar de darlo como fracción decimal, lo puede dar como porcentaje. No sé si me voy a entender. Sí, gracias. Perfecto. Adriana. Con respecto a los ingredientes, estandarizamos también cuántas unidades de tomate y cebolla vamos a usar, o cada quien tiene que hacerlo, digamos, como lo haría normalmente, utilizando 2 huevos, o... Así es. Exactamente, Adriana. Mire, cada uno de ustedes va a hacer los huevos como los hace o como les guste. Lo único que vamos a estandarizar es que van a ser 2 huevos, ¿verdad? Para que así cada quien sepa que esa es como la base, para lo cual tienen que agregar tomate y cebolla en la cantidad que a ustedes les guste, ¿sí? Y entonces, Adriana, usted va a poner aquí, Adriana Alvarado, entonces, 2 huevos, medio tomate y una cuarta parte de una cebolla pequeña, ¿verdad? Y una cucharada de aceite. Y aquí en esta tabla 2, usted me va a decir cuántos gramos es de cada uno de esos ingredientes que utilizó. Su compañera de grupo va a utilizar también 2 huevos, pero ella en lugar de medio tomate va a utilizar una cuarta parte del tomate y tal vez una sexta parte de la cebolla. Y con los gramos nos vamos a enterar aquí. Y otra persona lo va a hacer con un tomate completo. O sea, cada quien lo va a hacer a su gusto. Y por eso, al final de cada una de estas tablas, les pido un promedio. Una receta promedio, porque cada quien lo va a hacer diferente. Lo va a hacer diferente. Pero es parte del ejercicio ahorita ver esas diferencias, ¿sí? ¿Y sabe para qué nos sirve ver esas diferencias? Incluso para ver el rango, por ejemplo, para hacer 2 huevos revueltos.
la cantidad de tomate oscila entre una cuarta parte de tomate y un tomate completo, digamos, ¿verdad? Eso en gramos significa que va entre, digamos, 20 gramos y 80 gramos de tomate, digamos, ¿verdad? Eso nos ayuda a tener un rango y podemos sacar un promedio, ¿verdad? Un promedio de cada una de esas cosas. Igual el rendimiento final, con el aceite va a ser bien interesante porque cada atención. Le voy a dar la palabra a la siguiente persona, que es Aileen, y después de Aileen me recuerdan que les tengo que dar unos tips para el aceite, por favor. Aileen, por favor. Buenos días, licenciada. Buenos días. Quería saber si es necesario que pesemos, digamos, el sartén que utilicemos antes y después de la preparación. No es necesario, ¿sabe por qué? Porque vamos a sacar el rendimiento de lo que nos vamos a comer y entonces aquí se va a corregir, es decir, la parte del aceite que va a quedar en el sartén lo vamos a saber o lo vamos a corregir aquí, mire, cuando saquemos el rendimiento. No sé si me voy a entender. Sí, gracias. Bueno, para el aceite, como cada quien, yo no sé, ¿verdad? Cómo lo hacen ustedes, pero normalmente yo cuando hago huevos aquí en la casa, yo agarro la botella de aceite y le echo un chorrito. Mentira que agarro una cuchara medidora o una cuchara normal y mido. Mentira, mentira. Vaya. Entonces, si ustedes tienen esa práctica también de que no miden para echar en el sartén, pero sí aquí me piden un peso del aceite, yo tengo que ingeniármelas para ver cómo hago para sacar ese peso del aceite. Y aquí tuvimos una experiencia en el semestre pasado. Vamos a ver ¿quién sería? Astrid Lima. Astrid, por favor, ¿puede abrir su micrófono? Sí, buenos días. Buenos días, Astrid. ¿Cómo haría usted para sacar el peso del aceite que usó en su receta si usted no utilizó digamos, una cucharada o una cuchara para medir cuánto aceite agregó? Porque la verdad es que tienen que hacer su receta como la hacen normalmente. Entonces, si usted también vacía el aceite así de la botella y al calculito, ahora que yo le pido el peso, ¿cómo le va a hacer? Por favor, a ver qué me dice. Hicimos una experiencia el semestre pasado. Algo se va a recordar. Algo se va a recordar. Victoria Toño, ayúdele. Lo calcularía, no sé, así aproximadamente. Pero fíjese que ahí es donde vamos a tener que ser un poco más estrictas porque si lo calculamos, nos quedamos con esa duda que no nos deja dormir en paz. Mientras que si lo pesamos, ahorita voy a Victoria, mientras que si lo pesamos, vamos a dormir tranquilos. Victoria, dígame. Lo que podría hacer es como vamos a tener los pesos de cada ingrediente, entonces sería sumarlo y cuando tenga como ya lo preparado, tal vez tener como alguna idea. Más o menos, pero hay formas de hacerlo más exacto ustedes. Adriana, ¿qué me dice? Pesamos la botella antes de aplicar el aceite y después la volvemos a pesar. Entonces, por diferencia de pesos, sabríamos cuánto aceite aplicamos. Excelente. Así lo vamos a hacer. Por diferencia sabemos cuánto de aceite agregamos. Y que eso es lo que hicimos con la torreja mollete. No sé cómo es que le dicen. ¿Verdad que sí? Eso fue lo que hicimos cabalmente. También cuando endulzamos nuestras bebidas, ¿verdad? Se recuerdan que cada quien endulza sus bebidas así, agregando y agregando, ¿verdad? No agarra una cucharada, ¿verdad? Entonces, como para hacerlo como en la vida real, entonces lo vamos a hacer así. Pesar antes y después y por diferencia sabemos cuánto agregamos. María Fernanda. Licenciada, yo no entendí cuando dijo lo del sartén y el aceite, porque como queda ahí, ¿verdad? Entonces sí. También se me ocurrió, ¿verdad? Que lo que podemos hacer es pesar el sartén antes de empezar a usarlo, anotar el peso, tararlo, añadir el aceite que nosotros querramos, ¿va? Sí.
Luego voy a cocinar y después volver a pesar el sartén y restarle como que a los gramos de aceite, restar los gramos que nos quedó en el sartén. Sí, mire María Fernanda, sí lo podemos hacer así. Sí lo podemos hacer así. El único detalle es que en ese sartén es probable que quede no solo aceite, sino que también queden fracciones de huevo y de tomate. Dependiendo del tipo de sartén que usemos, hay sartenes, no me van a dejar mentir ustedes, de que si lo hacemos en un sartén de teflón así, nuevecito y chilero, va a despegar perfectamente. Pero si nuestro sartén ya está usadito y si ya está gastadito y si lo hemos lavado mucho, entonces se va quedando ahí pegado y entonces lo que queda en ese sartén no va a ser solo aceite, sino que también huevo, tomate y cebolla. Pero estoy de acuerdo, miren, si ustedes desean hacerlo así para tener un mejor dato, yo feliz de la vida para que tengamos mejor calidad de los datos que vamos a calcular. Dígame, Fernanda. Pero, ok, entonces si lo hacemos así con la botella de aceite, que es, o sea, tal vez es más fácil, pero sí. Entonces ahí no vamos a tomar en cuenta como que sí queda aceite en el sartén, ¿verdad? No lo vamos a tomar en cuenta, pero nosotros yo creo que estoy entendiendo cuál es su inquietud. Cuando nosotros tenemos la suma de todos los ingredientes que agregamos en crudo y luego tenemos el peso final en cocido, ahí la diferencia de peso se explica de 3 formas diferentes. Espero que me sigan en la línea de pensamiento. El peso que perdimos desde los ingredientes hasta el plato que vamos a poner frente al consumidor con los huevos revueltos se explica de 3 formas diferentes. 1, una evaporación de agua. 2, una cantidad de aceite que quedó en el sartén. Y 3, una cantidad de huevo y otros ingredientes que también pudieron quedar en el sartén. Entonces, si nosotros pesamos el sartén antes y después de agregar el aceite, no podemos decir que el peso final del sartén sea solo peso del aceite que quedó adherido al sartén. No sé si me voy a entender. Porque en ese sartén seguramente quedó también huevo y tomate y cebolla. A menos de que el sartén sea un teflón o un cerámico así nítido, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero, ¿verdad? De que siempre vamos a tener ese factor de, digamos, de error, pero, digamos, el hecho de pesar el sartén antes y después de agregar el aceite, lo pueden hacer y nos da una idea de qué pasó con el aceite, ¿verdad? Una idea nada más. Más preguntas o comentarios, por favor, porque yo sé que al momento que estén en su casa, ustedes van a tener muchas dudas y está bien que tengan dudas. Si acaso las dudas son demasiado y al discutirlo con sus compañeras les salen datos demasiado diferentes, no se preocupen, porque huevo, tomate y cebolla, siempre aceite también, siempre va a haber en su casa y si es mucho el error, entonces lo repiten y corrigen los errores que detectaron y vuelven a hacer, digamos, vuelven a hacer su reporte, a llenar esta tablita, ¿verdad? No se preocupen. Esto háganlo entre el viernes y el fin de semana y el martes discutimos los resultados. Si el martes vemos que hay muchas dudas o que de verdad hay grupos que les salió demasiado diferente, analizamos dónde están las fuentes de error y lo volvemos a hacer, ¿verdad? Solo para que ustedes tengan la experiencia de qué tanto error puede haber al hacer este tipo de procedimientos en grupo, ¿verdad? Y en una receta bien sencilla, miren, de 4 ingredientes nada más. Andrea, por favor. Licenciada, yo tengo una duda con respecto al peso bruto y el peso neto de, por ejemplo, el huevo. Sí. ¿Tendríamos que pesar el huevo primero así entero, con su cáscara y todo crudo? Sí. Y para el peso neto tendríamos que como romperlo y pesarlo. Así es, sí. Así es. Entonces, y por supuesto en un recipiente tarado, porque ustedes ya saben bien cómo hacer eso. Entonces ya saben cuánto es del peso neto del huevo, ¿verdad?
peso neto de tomate, peso neto de cebolla y de aceite. Muy bien. Vamos a ver. Aileen Sican y sí, nada más. Aileen, por favor. Una pregunta. Usted dijo que hacerlo como lo hacemos normalmente, sí. Pero yo no uso aceite, yo uso mantequilla. Supongo que tendría que hacerlo con aceite, ¿va? Para que No. Hagamos una cosa, Aileen. Excelente aporte. Si usted lo hace con mantequilla, usted lo hace con mantequilla y lo reporta con mantequilla. Y entonces vamos a ver cuántos de sus compañeros o de sus compañeras también lo hacen con mantequilla. Y dependiendo de eso, en el promedio de la receta, vamos a ver si sale que la receta promedio es con aceite o con mantequilla. ¿Me doy a entender? Sí, está bien, gracias. Sí, licenciada, yo también quería preguntar lo mismo porque en mi casa también lo hacen así, con mantequilla. Perfecto. Es que aquí, entonces, yo tengo que corregir algo. En el orden, bueno, ahorita le voy a dar la palabra, solo voy a terminar de decir esto antes. En lugar de decir aceite, yo aquí tendría que decir que los ingredientes del huevo revuelto son huevo, grasa, tomate y cebolla. Porque yo no sé qué tipo de grasa va a usar cada quien. Yo al escribir aquí aceite me proyecté, ¿verdad? En el sentido de que como yo lo hago con aceite, pienso que toda la gente, y no es cierto, ¿verdad? Entonces, pero gracias por la aclaración. Aquí ustedes, quienes lo hacen con mantequilla, hacen sus huevos con mantequilla. Quienes los hacen con margarina, lo hacen con margarina. En aceite, no se les olvide anotar qué tipo de aceite usan. Si es aceite ideal, marca ideal de canola o de girasol o mezcla, o si es aceite patrona de palma, de qué es el aceite que usan, ¿sí? Quienes usan margarina, si es margarina normal o es margarina dietética, y si es dietética, si es de 60% de grasa o de 40 o de 30%. ¿Sí? Si es mantequilla, pues ahí en mantequilla no hay diferencias, ¿verdad? ¿Ya? Se dan cuenta que de una cosa pequeña sale un montón de variantes. Su tiene la palabra, por favor, y después Ingrid Paredes. Gracias, licenciada. Solo fíjese que me generó una duda, que no sé si es igual el mismo procedimiento de pesar la botella, porque en mi casa usan el PAM, o sea, el que es en spray. Ah, ya ve, esa es otra variante. Entonces, no, o sea, no sé si podría igual, ¿verdad? Como pesar la botellita o si compro una botellita de aceite o qué. No. Hágalo con spam, lo que usted usa en su casa. Hágalo así. Intente ver si hay diferencia en el peso antes y después, pero si no, la noción de cantidad de ese spray va a ser 1 o 2 sprayazos, así va a ser la unidad de medida porque no tenemos, ¿verdad? Si no se nota la diferencia en peso en la botella, digamos, del spam, entonces vamos a tener que reportar así como 1 o 2 sprayazos, ya. Súper, muchas gracias. Bueno, perfecto. Ingrid. Sí, licenciada, tenía duda en qué poníamos aquí en descripción. Por ejemplo, el tomate o cebolla ponemos que si es mediano, pequeño o algo así, ¿no? En el primer inciso, en el inciso 1. No, en el segundo, donde está lo de peso bruto y peso neto. Sí, ajá. Aquí en la receta es donde, en el inciso 1 es donde me tiene que decir, por ejemplo, tomate rojo maduro de tipo tomate ciruelo, no sé cómo le llaman ustedes el tomate corriente del mercado, porque hay tomate manzano, tomate ciruelo y tomate cherry, digamos que son los más conocidos, ¿verdad? Entonces, para diferenciarlos, no sé si usted va a usar manzano, ciruelo o cherry. Usted indica qué tipo de tomate acá, ¿ya? Y acá en la tabla 2, aquí ya describe que es el tomate cherry o el tomate ciruelo, que en peso bruto es tanto y en peso neto es tanto. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Algo más, por favor? Muy bien. Entonces,
Estamos listos para hacer nuestra... ¿Sí, María Fernanda? Perdón que pregunté tanto. No se preocupe. En el peso bruto, digamos, por ejemplo, le ponemos medio tomate porque así lo hacemos nosotros. Entonces agarramos el tomate, lo partimos a la mitad y lo pesamos. Sí. Pero ya para prepararlo, digamos que le quito el tronquito y las semillas, algo así. Ajá. Digamos que usted va a agarrar un tomate entero y lo va a partir a la mitad. Yo no sé si lo va a partir a la mitad así longitudinalmente o transversalmente. No sé cómo lo va a hacer, porque según cómo lo parta, sí le va a quedar peso bruto o probablemente le va a quedar solo peso neto. No sé si me explico de otra manera. Si usted corta el tomate atravesado y usa solo la parte de la colita del tomate, o sea, la punta, no la que se une al tronco, sino que la punta, yo creo que ahí no le va a quedar ningún peso bruto porque todo va a ser peso neto. Pero si usted usa la parte de donde está el tronquito, ahí sí quizás le va a tener que restar una parte del peso y ese pedazo que usted partió es el peso bruto. Cuando le quitan la parte del tronquito, ya se vuelve peso neto, ¿sí? Y ahí es donde puede diferenciar usted esos dos pesos, ¿sí? No sé si me va a entender. Sí, gracias. Bien. ¿Algo más? O sea, digamos, el peso bruto es como el tomate. Por ejemplo, aquí en mi casa pelan el tomate. Entonces lo pelo y lo vuelvo a pesar. Y ese es el... Okay. Ahí está. Ese es otro detalle que yo no había pensado y usted lo señaló. Hay personas que pelan el tomate y hay personas que no pelan el tomate. Las personas que pelan el tomate, todo el tomate que usan va a tener peso neto y peso bruto, porque el peso con piel es una cosa y el peso sin piel es otra. ¿Ya? Excelente aporte, porque yo no había pensado en eso y mire, es una realidad, ¿verdad? Miren, puede ser que alguna persona haga un huevo revuelto y que le ponga algún ingrediente más. O sea, ¿alguien de ustedes pone un ingrediente adicional a lo que está acá? Porque ahorita ya me hicieron pensar, ¿verdad? De que de repente yo estoy quedándome corta, porque chile pimiento puede ser, ¿verdad? Yo le he hecho ajo así en polvo. No sal de ajo, sino ajo en polvo. Ajo en polvo, fíjese, ¿verdad? Pero sí le he hecho o ya no. Eso es algo que tenemos que discutir ahorita porque vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Ya, como pusieron ahí en el chat también, sal. La sal, eso sí es importantísimo. Ahorita le doy la palabra a Emma. Oye, solo déjeme comentar esto de la sal. Miren, lo de la sal es importantísimo. Y sin embargo, yo sé que hay personas que a los huevos no les pone sal, por costumbre, ¿verdad? Pero sí, yo creo que la sal sí la vamos a agregar aquí, ustedes, porque es un faltante muy importante. Es decir, no podemos obviar la sal por el asunto del sodio, ¿verdad? Entonces voy a agregar aquí una fila y no se les olvide, deciré si me está oyendo, no se nos olvide modificar entonces la hoja de trabajo número 2 para que quede esto agregado. Se agrega la sal. Sí, agregar la sal. La fecha de entrega para los alumnos entonces sería el lunes a medianoche para que se pueda discutir el martes, ¿verdad? Ah, sí, es una buena idea. Sí, el lunes a medianoche para que podamos tener el dato el martes para discutir. Okay. Mire, deciré, agregamos sal en todos los... En cada sección. Por favor, sí. Por favor. Ahorita les voy a cambiar entonces la hoja de trabajo. Sí, yo ahorita estoy pensando si es conveniente que cada quien haga libremente su receta de huevo revuelto, agregando, por ejemplo, el chile pimiento y el ajo, como dijo alguien por ahí, o si no, ¿verdad? O si no, a ver qué me dicen ustedes. Emma y Andrea, por favor. Pues, como estaba preguntando qué ingredientes más se le agregaban, yo le echo un poquito de leche. Ay, ya ve, pues.
Ya, ¿sí? Pero sí lo hago a veces, sí, así como siempre, solo con tomate y cebolla. Sí, claro, pero mire, pues, yo hago esta expresión de que mire, pues, porque cuando yo estaba pensando en este ejercicio, yo no me puse a pensar en todas las posibilidades de ingredientes de huevo revuelto, sino que pensé en lo más básico. Es más, el huevo revuelto básico es solo aceite, huevo y sal, ¿verdad? Sin tomate y sin cebolla. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo porque lo hago en microondas, entonces es como para que no se me ponga el huevo todo feo. Entonces, agregándole un poquito de leche y ya. Exacto, para que no se ponga tan duro, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer una cosa. Cada quien va a hacer su huevo revuelto como quiera, como lo haga normalmente, partiendo de 2 huevos, ¿sí? Y vamos a ver qué sale, porque va a ser bien interesante. Y entonces, según lo que salga en cada grupo, después en el promedio vamos a ver qué sale, porque puede ser de que toda esa gran variabilidad de la que hemos estado hablando, a la hora de hacer el promedio, pues se refleje en un procedimiento bien básico, porque vamos a ver cuántas personas le agregan chile y pimiento, vamos a ver cuántas personas le agregan leche o ajo, ¿verdad? Y pues van a quedar como ingredientes opcionales, pero no parte de la receta básica promedio. Emma y Andrea, por favor. En sí, licenciada, cabal, eso le iba a mencionar, es que fíjese que así como a mí no me gusta el sabor de que agarra el cuando se cose con el tomate, o sea, sí. Entonces yo lo que hago es de que primero sofrío el tomate y la cebolla. Ajá. Y lo aparto y luego hago el huevo revuelto y ya de ahí lo junto, se podría decir, pero no, sí. No lo puedo junto. Sí, pero está bien. Esas diferencias se van a ver en el procedimiento, oye, pero para fines prácticos, usted usa los mismos ingredientes, solo que los procesa de manera diferente y para hacer su preparación final, ¿verdad? Entonces, no se preocupe, hágalo como usted normalmente lo hace, oye. Uh-huh. Entonces, Desiree, entonces hagamos una cosa, además de agregar la fila aquí de sal, pongamos una fila de otros, por aquello de que agreguen otras cosas y que no se les olvide anotar, ¿verdad? Porque, ajá. ¿Les dejo solo uno o les dejo tal vez mejor 2 espacios? Porque escuchaba que de pronto le ponen cilantro, por ejemplo, y sal. Fíjese, sí. Y pimienta y sal. Les voy a dejar 2 espacios y bueno, perfecto. Igual ellos pueden modificar luego el Ajá, y cabalmente todas con mano libre, como está en Word, mano libre para agregarle filas a este formato, ¿verdad? No crean que porque va solo así con 2 o 3 espacios, como lo va a dejar Desiree, lo tienen que llenar todo o no pueden agregar más, o sea, libre, ¿oye? Muy bien. Entonces, ven que se nos llegó las 11 discutiendo esto y ya no nos dio tiempo de discutir lo de los alimentos. Entonces, lo dejamos, esa discusión la vamos a hacer el día viernes y por hoy, pues, terminamos. Si no hay más preguntas o comentarios. Ingrid, por favor. ¿Cuándo se entregaría esta parte? El lunes a las 12 de la noche, como del 2022, oye, deciré. Y no hay pena, ahí se los voy a cambiar. En unos minutos lo tienen ya todo corregido. Gracias. Pues sí, Ingrid, perdón. Esta práctica la hacemos el día viernes en el horario de laboratorio, ¿verdad? O en el tiempo que nosotros tengamos. Eso es muy buena pregunta y creo que es muy correcto lo que usted está preguntando. El día viernes ustedes podrían utilizar, yo creo que en 45 minutos es suficiente para que hagan esto y registren sus datos en las tablas. ¿Consideran que es un tiempo adecuado? ¿45 minutos? ¿O media hora? No sé. Para que así empecemos la clase, digamos, a las 9:45 o a las 8:30, no sé, el próximo viernes. ¿Qué me dicen? A ver, ¿Desiree? Solo, sí, tal vez les iba a preguntar a los chicos, no sé si prefieren que tal vez reciban la clase como de costumbre a las 8, pero ellos opinarán.
Y ya les queda, porque la clase generalmente dura 2 horas más o menos, y ya luego les quedan 2 horas para ellos decidir cuándo les conviene más hacer la práctica. Ajá, ajá. Pero, usted dice decide si quieren hacer la práctica a las 8 de la mañana o al finalizar. Primero teoría, como de costumbre, digamos, el horario y después que ya se laboratorio. estableció, y ellos les quedan aproximadamente 2 horas para su... Aquí me están diciendo en el chat que sí, que mejor la clase de 8 a 10, o bueno, el tiempo que dure, y la práctica después. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar, como siempre, a las 8 de la mañana el viernes, y vamos a terminar, digamos, 9:20, vaya, 9:20, 9:30, para que les quede el resto de tiempo para que hagan su parte práctica de este laboratorio, ¿sí? Y entonces ya tienen todo listo para subirlo a la plataforma y el martes lo discutimos. Muy bien. Así quedamos entonces. Que tengan muy feliz día y nos conectamos el día viernes, entonces a las 8 de la mañana. Chao. Feliz día, Lick. Feliz día. Feliz día. Adiós.